Hola a todos. Hoy vamos a meternos de lleno con un modelo mental clave, uno que nos muestra por qué obsesionarnos con las chances de que algo salga bien, bueno, puede ser un error tremendo. Ok, vamos a arrancar con una idea que suena un poco críptica. La mediana no es el mensaje. Y para que quede súper claro, vamos a ver la historia de un científico muy famoso que de un día para otro se encontró frente a un diagnóstico que a cualquiera le helaría la sangre. A ver, pongámonos en su lugar. El médico te dice esto. Estas fueron las palabras exactas que escuchó el científico Stephen Jay Gould. Es que suena a una sentencia de muerte, ¿o no? Pero claro, Gould no era cualquier persona, era un científico. Y como buen científico, sabía que un solo número casi nunca cuenta la historia completa. Así que, ¿qué hizo? Se puso a investigar por su cuenta. Y lo que encontró fue una diferencia clave. Resulta que esa mediana de 8 meses era, digamos, solo el punto de la mitad. 50% de la gente vivía menos y el otro 50% más. Pero, y aquí está el truco, los resultados no eran parejos, eran asimétricos. Y eso hacía que el promedio fuera una historia totalmente distinta. ¿Y por qué? Porque la distribución de los casos estaba súper sesgada. O sea, muchísima gente moría rápido, sí, pero los que lograban sobrevivir vivían por muchísimo tiempo. Este pequeño grupo de sobrevivientes jalaba el promedio hacia arriba pero con fuerza. Y ahí es donde encontró una luz de esperanza. La mediana definitivamente no era toda la historia. Esta historia de Gould es perfecta para ilustrar un concepto con el que nos tropezamos todo el tiempo, la diferencia entre probabilidad y expectativa. Y ojo, que no es algo que solo pasa en medicina, ¿eh? Lo vemos en las finanzas, en los negocios, hasta en nuestras decisiones del día a día. A ver, para que quede claro, la probabilidad es básicamente qué tan seguido pasa algo, la frecuencia, ¿no? Pero la expectativa es otra cosa. Es esa probabilidad, sí, pero multiplicada por el tamaño del premio o del castigo. O sea, no es solo qué tan probable es que ganes, sino cuánto te llevas si ganas y sobre todo cuánto pierdes si no. Ok, vamos a un ejemplo con números. Una apuesta súper sencilla. Miren esto. Tienes un 99.9% de chance de ganar $1. Suena genial, ¿no? Prácticamente un regalo. Pero, cuando sacamos la cuenta de la expectativa, la cosa cambia. Esa diminuta, casi imposible probabilidad de perder $10,000 pesa muchísimo más que la casi segura ganancia de $1. El resultado final es que, en promedio, cada vez que haces esta apuesta, pierdes $9. Es una apuesta malísima a la larga. Y aquí está la clave. La frecuencia, por sí sola, no nos dice nada. Bueno, ahora llevemos esta idea al mundo de las finanzas, donde estas confusiones pueden costar millones. Este es un caso real que cuenta el autor Nassim Taleb. Pongan atención. Él pensaba que había un 70% de probabilidad de que el mercado subiera. Sin embargo, su apuesta, su dinero, estaba en que el mercado iba a bajar. Como se imaginarán, sus colegas no entendían nada. Entonces, ¿era alcista o bajista? ¿Estaba a favor o en contra del mercado? La verdad es que esas palabras no significan nada si no consideramos la magnitud de lo que se puede ganar o perder. Vamos a ver las matemáticas detrás de su apuesta, que es donde todo cobra sentido. Había un 70% de chances de una ganancia chiquita, del 1%. Ok, pero también había un 30% de chances de una pérdida enorme, del 10%. Cuando multiplicas, esa pérdida potencial es tan grande que arrastra la expectativa total a terreno negativo. Por eso, aunque parecía contradictorio, lo más racional era apostar a la baja. Y esta es la lección de oro de todo esto. A los inversionistas y a las empresas, al final del día no les pagan con probabilidades. Les pagan con dinero contante y sonante. No importa cuántas veces tengas razón, sino cuánto dinero haces cuando la tienes. Ok. Este malentendido nos lleva directamente a una trampa mental muy peligrosa, una en la que ignoramos justo aquellos eventos que tienen el poder de cambiarlo todo por completo. Miren esta cita de un inversionista famoso, Jim Rogers. Es un ejemplo perfecto de cómo pensamos normalmente. A primera vista suena totalmente lógico, ¿no? Si algo falla el 90% de las veces, pues lo mejor es alejarse. ¿Pero es realmente tan simple?
La verdad es que no. Este razonamiento tiene un punto ciego gigante. Ignora por completo la otra mitad de la ecuación. ¿Qué tan grandes son las ganancias cuando se acierta? Pensemos un poco. ¿Qué pasa si ese 10% de las veces que ganas, el premio es 50 veces lo que apostaste? De repente, la cosa cambia radicalmente. Esa victoria rara pero masiva hace que la expectativa total se vaya por las nubes, convirtiéndolo en una inversión increíblemente atractiva. Este fenómeno tiene un nombre, el problema del peso. Funciona así. La gente ve un largo periodo de estabilidad, ya sea en una moneda, una acción, lo que sea, y piensa, esto es seguro. Se confían. Lo que olvidan es que un solo evento, uno de esos raros e inesperados, puede aparecer de la nada y borrar todas las ganancias de años, en un abrir y cerrar de ojos. Y que no se piense que esto es solo cosa de expertos en finanzas, ¿eh? Para nada. Es un sesgo que tenemos todos, está como integrado en nuestra forma de pensar. Parece que nuestro cerebro está cableado para cometer este error. Primero, porque en la escuela nos enseñan con ejemplos simples, como lanzar una moneda, donde todo es simétrico y predecible. Segundo, porque emocionalmente nos afecta más la frecuencia de las cosas. O sea, ganar poquito muchas veces nos hace sentir mejor que ganar mucho una sola vez. Y por último, tendemos a mirar solo el pasado reciente, pensando, esto nunca ha pasado, y nos olvidamos de que en la historia, lo que nunca había pasado, pasa todo el tiempo. Y esto, de nuevo, va mucho más allá del dinero. Piensen en cómo evaluamos riesgos gigantescos como el cambio climático, nuestra propia salud o hasta las decisiones que tomamos en nuestra carrera. Es el mismo patrón. Entonces, ¿con qué nos quedamos de todo esto? Con una pregunta clave que deberíamos hacernos siempre. En lugar de solo preguntar ¿qué tan probable es que esto pase?, la pregunta realmente importante es ¿y si pasa? ¿Cuáles son las consecuencias? Ese pequeño cambio de enfoque, créanme, puede hacer toda la diferencia del mundo.